Programación orientada a objetos. Clases. Como ya habíamos comentado, un paradigma es una manera de ver el mundo con el fin de resolver los problemas desde distintos enfoques. Podemos construir casas con piedras para que sean durables o podemos hacerlas con madera para que tengan un gasto energético más eficiente. Ambos enfoques son muy diferentes y ambos enfoques tienen sus ventajas y desventajas. Hacerlo con madera, el gasto energético más eficiente me permite estar más preparado para los climas muy fríos, pero ante cualquier huracán son vulnerables. En cambio, el esquema de piedra pueden ser más resistentes, pero evidentemente ante el frío extremo definitivamente tenemos serios problemas con la piedra. ¿Por qué nos interesa tener distintos tipos de paradigmas? Porque existe la complejidad. El mundo es inherentemente complejo porque las reglas humanas son definitivamente arbitrarias. Mucho de lo que necesitamos modelar con los sistemas orientados a objetos tiene que ver con reglas humanas y estas no son ni consistentes ni coherentes en sí mismas. Por otra parte, los sistemas se reflejan la realidad. Los sistemas tratan de tener bien modelada la realidad. Sin embargo, la realidad per se es compleja. Tiene la apariencia de sencillez porque los sistemas de pensamiento modernos han eliminado un conjunto de variables que consideran innecesarias, pero que en realidad siguen existiendo en los modelos reales. En el software de dimensión industrial, en general podemos decir que este software de dimensión industrial es complejo porque el ámbito del problema es complejo. Es decir, realizar un sistema que lleve el préstamo de libros no es simplemente llevar el inventario de cuántos hay en estantes. Hay que contemplar las pérdidas, los robos, hay que considerar el daño que puede existir, el préstamo interbancario, y todo esto crea un conjunto de reglas que no necesariamente pueden ser fáciles de modelar dentro de la computadora. Por otra parte, tenemos otros factores que sin ser propiamente del ámbito también afectan. ¿Cuánta memoria tenemos? ¿Cuál es la velocidad del procesador que vamos a utilizar? ¿Qué tan fácil queremos que sea su uso? Porque evidentemente entre más sencillo es el uso, más complejo es de desarrollar, más complejo es el algoritmo y por lo tanto requiere de más memoria o de más poder de procesamiento, lo cual hace que el sistema intrínsecamente se vuelva complejo. Por lo tanto, la programación orientada a objeto presenta un conjunto de ventajas. Por una parte, podemos manejar mucho mejor la complejidad del mundo, podemos modelar ciertos aspectos dinámicos que de otra manera a través de la programación tradicional estructurada no están contemplados y podemos sobre todo acotar las responsabilidades de los actores. En cualquier organización humana nosotros tenemos muy bien delimitados qué hace cada una de las personas que están involucradas, cuáles son sus funciones, y tener a dos personas realizando la misma actividad generalmente genera conflictos. La mala definición de los límites entre las responsabilidades de unos y otros genera fricciones y genera ambigüedades que a la larga, más tarde o más temprano, ocasionan problemas. La programación orientada a objetos nos permite afrontar estas ambigüedades, afrontar estas definiciones de tal manera que queden bien acotadas y queden bien delimitadas. Por otra parte, por supuesto, el código es mucho más difícil de escribir, es mucho más difícil de comprender, es mucho más difícil de generar una arquitectura y todo esto toma mucho más tiempo. Es necesario que el desarrollador, el arquitecto de la solución, se tome en serio su papel de arquitecto y que proponga con el tiempo suficiente cuáles van a ser las estrategias, quiénes son los actores involucrados, cuáles son las responsabilidades involucradas y que para todo ello necesita documentación, necesita un documento que avale cada una de las etapas que va sufriendo en su ciclo de vida el software. Por ello, la programación orientada a objetos propone un modelo a través de clases. Una clase es un molde donde surgen objetos, pero en realidad lo que debemos pensar es que una clase es un agrupador, es un clasificador de las cosas que yo observo en la naturaleza. Una clasificación que me permite a mí determinar cuáles son las cosas más importantes, cuál es el conocimiento que está involucrado en el objeto y cuál es la conducta que tiene el objeto con respecto al mundo que lo rodea. Por supuesto, una clase es una nueva definición, es una definición de un nuevo tipo de datos. Cada vez que se define una clase, estamos ampliando los lenguajes de programación. Estamos ampliando las definiciones que existen en el mundo informático sobre nuevos tipos de datos,
sobre nuevas formas de accederlos, sobre nuevas capacidades que tiene cada uno de estos nuevos objetos. Pensemos que una clase en realidad es como un molde para hacer galletas, en donde se puede aplicar a la masa y van a salir distintas galletas, sobre todo si son con chispas de chocolate. Todas van a ser galletas con chispas de chocolate, pero cada una tendrá sus peculiaridades. Algunos tendrán 2 chispas, algunos tendrán 3 chispas, algunos no tendrán ninguna, y todas serán diferentes, aunque hayan salido exactamente del mismo molde. Para tratar de poner en claro de qué estamos hablando, vamos a imaginar una estructura fecha en donde yo estoy creando un nuevo tipo de dato. Una fecha posee día, posee mes, posee año. En general podemos visualizarlo como una caja que contiene internamente 3 variables que son de tipo entero para almacenar cada uno de los campos de una fecha. En un programa yo declaro la variable que es mi cumple, que es de tipo fecha, y le tengo que asignar el valor 6 de agosto de 1995. Accedo a cada una de las variables y le almaceno el valor. ¿Cuál es el problema? El problema es que la inteligencia no vive dentro de la estructura. Yo puedo asignar, como estoy mostrando en este momento, un día 29 para un mes negativo en el año de 1900. Por supuesto no hay meses negativos. El día 29 dependerá del año y en el caso específico de 1900 no fue bisiesto. Por lo tanto, tener un mes negativo, tener un día bisiesto en un año que no corresponde y que tal vez el año de 1900 no sea una fecha válida dentro de mi sistema, hace que esta asignación per se sea incorrecta. La estructura no tiene ni puede tener ningún tipo de inteligencia para manejar la información que se le asienta. Lo único que puede hacer es recibir la información. ¿Cómo hacemos entonces para que la estructura posea información siempre y en todo momento válida, para que gestione su propia información y si no recibe información coherente, que sea capaz de manejarla de una manera adecuada, de manera que el sistema no colapse ante datos incorrectos? Lo que hacemos es crear clases. La sintaxis de esta clase es nombre de la clase. Con la palabra private especificamos el conocimiento del objeto y aquellos datos y funciones y conductas que forman parte de la herencia de la interfaz privada, es decir, aquello que le permite al objeto trabajar de manera interna. Cuando yo pido una pizza, no necesito especificar cómo se fabrica la pizza, cuál es el proceso para que quede una masa crocante. Cuando yo pido la pizza, lo único que me interesa es la pizza. El proceso no me interesa. Todo este es conocimiento de la persona, del negocio que me entrega a mí las pizzas. Así que eso forma parte del conocimiento del objeto de manera privada y no es algo que a mí me interese ver. Lo que sí me interesa ver es la interfaz pública del objeto. Esta interfaz pública me permite a mí interactuar de manera adecuada para poder proporcionar la información necesaria para que el objeto trabaje y me entregue resultados. Regresando a nuestro programa, yo voy a declarar fecha, esta vez como un objeto, pero en vez de asignarlo directamente a las variables, tiene que pasar por un conjunto de funciones y estas funciones son lo que estamos llamando la interfaz. Yo invoco proporcionando datos y al final observemos ese pinta me debe entregar los valores internos de la fecha, de tal manera que me muestren, si acaso fuera una fecha incorrecta, me muestren un valor correcto, que sea consistente, que sea lógico y que tenga sentido para el tipo de dato que estoy asentando. Yo declaro entonces una clase igual que si fuera una estructura, class fecha, y declaro mis respectivos campos. Por definición son privados, es decir, nadie más que las funciones del objeto pueden acceder a ellas. La clase, para poder ser manipulada, necesita funciones con las cuales yo pueda trabajar. Y dado que en el programa principal ya definí que día, mes, año y pinta son funciones con las que voy a trabajar, estas funciones deben de ser públicas. De lo contrario, no tengo acceso a ellas. Cada una de estas variables tendría entonces la variable privada y recibiría una variable local que viene desde el programa principal y que me permite enviar el dato hacia cada una de las variables. Este programa está incompleto. Para que fuera completo, aquí tengo que poner una validación. Si el año actualmente almacenado es bisiesto, entonces averigua si se trata del mes de febrero, y si es febrero y el año es bisiesto, asegúrate que este sea un día menor o igual que 29. De lo contrario, desecha. Lo mismo para el mes, lo mismo para el año.
de manera que son estas las funciones que me permitirían a mí controlar la validez de la información. De la misma forma, la función pinta lo que tiene son cada una de las variables que fueron establecidas previamente porque son globales a todo el objeto, es decir, es conocimiento propio de la clase y que trabajan de manera conjunta con cada una de las funciones. Al final, lo que yo voy a tener son objetos que me permitan a mí construir los valores, ya sea recibiéndolos o entregándolos, ya sea recibiéndolos desde el argumento, y a esta se le llama una función setter, una que establece el valor, o entregándolos, una función que regresa el valor. Todo esto lo vamos a ver con toda la calma en los videos subsiguientes. Sé que ha sido muy rápido, esperemos a ver los ejercicios programáticos en el compilador con toda la calma del mundo. Producción, Ernesto Peñalosa.